Yo soy Manuel Franco y hoy día hablaremos sobre el presente, pasado y futuro del trabajo en el Día Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que conmemoramos hoy? Quizás el primer punto es irnos al pasado, ojalá en un segundo momento incidir un poco en el presente y me gustaría incidir más fuertemente un poco más en el futuro del trabajo, que es probablemente lo que a muchos más les podría interesar. No necesariamente lo que hemos logrado, sino lo que todavía nos falta por lograr, lo que se nos viene. El día de hoy conmemoramos una fecha sumamente importante. Es el día de las luchas de los trabajadores. ¿Por qué lucharon los trabajadores, sobre todo de un modo especial en la época industrial, en el siglo XVIII? Ellos quisieron luchar de un modo especial en ese apogeo de la industria al inicio del siglo XIX por nuevas condiciones de trabajo, sobre todo referente a las 8 horas de trabajo. En aquel entonces se trabajaba 16, 18, hasta 20 horas en algunos lugares. E igualmente luchar por el salario justo y también las condiciones de seguridad que deben de acompañar al trabajo. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lucharon? Fue un grupo de trabajadores obreros de Chicago quienes se levantaron en huelga para hacer este reclamo, porque consideraban que había muchas situaciones sumamente injustas que atropellaban al trabajador. En esta lucha murieron algunos de ellos y hubieron también heridos, pero sin embargo esto levantó en todo Estados Unidos, se fue extendiendo esta lucha en un lugar y otro para lograr los mismos objetivos que se había trazado este grupo. Considera por eso que este grupo son los mártires de Chicago, que ofrendaron su vida para que otros pudieran vivir con mayor dignidad. Cuando se celebra la fecha es muy conocido, en la mayoría hay 80 países por lo menos que celebran el Día del Trabajo en este día y hay otros que lo celebran en otras fechas. En el Perú se celebra el 1 de mayo y es un día feriado. Es importante recordar que lo interesante es que este día es también un día de reflexión y un día de reflexión para examinar, de alguna manera, recordar a estos mártires. Hay que ser siempre agradecido por los que han dado la vida por nosotros, pero al mismo tiempo también para reflexionar sobre las nuevas condiciones de trabajo que se vienen dando, para ver todo aquello que todavía falta en el campo laboral y sobre todo para recordar que en este día también se recuerda el movimiento internacional obrero, que se centra, casi siempre se nombra la conquista de las 8 horas, pero además de eso también para celebrar la solidaridad entre todos los trabajadores. Una encuestadora Ipsos Global Advisos ha hecho un estudio y ha encontrado que en el Perú sería el tercer país con mayor número de emprendedores, es decir, mayor número de personas que han emprendido. Este grupo ha llegado a crear más de 340.000 puestos de trabajo. Sin embargo, hay que decir lo siguiente: si bien es cierto en el Perú hay mucho emprendimiento, tiene que ver también porque hay muy pocas posibilidades de acceder al empleo pleno. Todo el grupo prácticamente informal, de alguna manera, la informalidad ha llevado a emprender. Cierto, a algunos les ha ido muy bien, a otros no tanto. Y ese es el gran tema cuando se trata del trabajo. Unos pueden vivir de eso, de ese emprendimiento, y lo hacen muy bien, con mucho éxito, y dan trabajo a muchos, y hay otros que solamente se quedan en condiciones mínimas, generalmente menos del mínimo vital. Por ese momento, este tiene un aspecto positivo y un aspecto no tan positivo, que es bueno de reflexionar, porque debemos de tender cada vez más a lo que es emprender trabajos, pero formales, para que todas las personas que conforman este grupo puedan gozar de las ventajas
de lo que significa el mundo de trabajo hoy en día. ¿Por qué debemos seguir luchando? Y ese día debe de ser un punto de partida para canalizar esas luchas. En primer lugar, porque se hace necesario todavía, no hemos logrado el nivel de justicia social que nosotros necesitamos. En el Perú hay muchísimas brechas todavía entre los mismos trabajadores. Hay algunos muy bien reconocidos, muy bien pagados, y hay otros que realmente están en situaciones bastante lamentables. También hay que seguir luchando para que haya nuevas condiciones, nuevas oportunidades, sobre todo de empleo, de acceso al empleo. Y esto es sumamente importante porque si examinamos nuestra realidad, veremos, hay todo un sector de jóvenes que cada vez más se dedica a la delincuencia. Y esto tiene que ver con esa falta de oportunidades. Hay muchos no tienen la posibilidad de estudiar o seguir estudiando. Hay otros no tienen la posibilidad de trabajar o también de seguir trabajando. Tienen trabajos muy cortos, quedan en el aire. Y al mismo tiempo el trabajo da salarios justos y hay veces no tan justos. Y entonces todo esto tiene que ver también con toda esa gente que se siente discriminada, apartada, que no tiene acceso. Yo creo que si a todos ellos le diéramos más oportunidad, ¿no?, de estudiar, de trabajar y tener un salario digno, creo que sería un método muy sencillo para disminuir la criminalidad que en este momento está en un movimiento tremendamente ascendente y a todos nos llena de estupor y admiración por todas las consecuencias que todos y cada uno estamos sufriendo frente a este fenómeno. Hay que seguir luchando todavía también para que se vayan dando leyes que tengan en cuenta en el desarrollo contenible en la expedición de las leyes laborales, es decir, que esas leyes permitan o no estén encaminadas solamente hacia la productividad, que es bueno que así lo sea, sino que también estén encaminadas a algo que sería más sostenible, que es el desarrollo de las personas, el crecimiento de las personas para que las personas, en la medida que se sientan realmente realizadas, tengan muchos motivos de decir: lo que yo he logrado se lo debo a mi país y ahora me toca darle a mi país. Es decir, que lo que ellos y cada uno han logrado le devuelva a la sociedad. En el presente que estamos viviendo, tenemos que examinar y reflexionar sobre una realidad que a todos nos está tocando directamente. Es decir, la amenaza que sufren los trabajadores, los centros de trabajo. Todo el mundo se siente amenazado, todo el mundo se siente inseguro, todo el mundo se siente temeroso. Nadie sale de casa con la seguridad ni siquiera que puede volver, porque por lo que estamos viendo en este momento, la inseguridad ha llegado a tales límites y todos estamos viendo que la vida no vale nada. Y no vale nada porque está amenazada por una serie de fenómenos de violencia. Una violencia que atenta no solamente contra los trabajadores, los centros de trabajo, sino contra las familias, contra la sociedad y contra todo. Y me refiero sobre todo a este fenómeno del terrorismo urbano. Está atacado por el terrorismo urbano. Habíamos salido ya de terrorismo de sendero, era más de carácter político. Este tiene otras características, que cada uno está tratando ahí de resolver su problema, del cual hemos analizado hace unos instantes, y que tiene que ver con falta de educación, falta de trabajo, falta de oportunidades. Y entonces estamos amenazados por el sicariato, estamos también por las extorsiones de todos lados, estamos experimentando inseguridad, estamos prácticamente rodeados de incertidumbres muy variadas. El asesinato es lo más corriente, la muerte está no solamente en las calles, puede estar en la puerta de tu casa, puede estar en tu casa, no tiene lugar. Indudablemente las personas que más salen son las personas que trabajan y ellos se sienten amenazados en el camino y algunos mueren en el camino y unos mueren en sus carros fuera de él. Y lo curioso en todo esto, estoy sumamente sorprendido cuando lo vemos en la televisión uno y el otro. Pero estoy más sorprendido no solamente por lo que sucede, estoy más sorprendido
por la incapacidad que en estos momentos estamos mostrando como sociedad, como colectivo. Que tenemos autoridades no nos sirve, tenemos policías y no nos sirve, tenemos muchas cámaras, a algunos se atrapa, se los condena, pero hay muchos que otra vez quedan libres y esto se vuelve nuevamente en continua amenaza. Todo este grupo, este sicariato que de un momento a otro te amenaza de lo más vil y te hace ver que tu vida en el fondo aquí no vale nada. Esta situación, ese miedo con el que se vive, creo que es muy importante reflexionar porque tenemos entre todos que pensar que tenemos que salir de este hoyo porque esto no nos hace bien a nadie. Todos vivimos de nuestro trabajo y debemos de vivir en nuestro trabajo y tenemos que defender el trabajo y para defender el trabajo tenemos que defender la seguridad y seguridad de todos, no solamente de un grupo. Los políticos tienen su seguridad y por eso parece que les importa un poco, muy poco lo que pase a otros. La mayoría de la gente no puede tenerlo y sin embargo estamos viviendo una situación donde todos y cada uno estamos gastando en seguridad más que lo gastábamos antes. Por todos los lados se ve, hay más serenos. El que puede tener su seguridad en su casa trata de tener su seguridad. Comprar un seguro, otro costo, sobrecosto. Y nunca, lo peor de todo, es que nunca nos sentimos seguros. Y finalmente, pareciera que nada se nos asegura. Esta situación de fondo, esto es lo que debe de cambiar. Y esto es lo que todos, los que amamos el trabajo, los que queremos seguir trabajando, los que queremos seguir construyendo país y Perú, solamente se puede hacer en y a través de la seguridad. Y esto es básico. Sin eso no podemos construir el resto. Podemos hablar de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero igual el empleo mismo va por la borda. No sirve de nada, ¿verdad? Si no tienes la seguridad. Porque no sabes ni siquiera si vas a poder ejercer ese empleo. Podemos hablar de dignidad del trabajo y de nada sirve eso cuando de manera más indigna, ¿verdad? No llegas ni siquiera a tu centro de trabajo. Tenemos que reflexionar todo y también indignarnos un tanto, pero indignarnos de manera positiva. Es decir, tenemos que encontrar diversas maneras para abordar el tema de seguridad porque los de arriba no veo que lo están abordando como debiera abordarse. Tienen miedo de abordar el problema como se debe. Tienen miedo de aprender de Bukele. No digo que hay que hacer lo mismo, pero tienen miedo, parece, ¿verdad? No, eso no se puede, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede? Pero sí se puede dejar que las bandas organizadas todavía, tan organizadas que van donde quieren, avanzan donde quieren. En esta guerra prácticamente que tenemos interna, pareciera que ellos estuvieran ganando cada día más terreno y nosotros ya no sabemos dónde retirarnos, porque ni siquiera los hogares son lugares seguros donde nosotros podemos decir aquí se puede trabajar con tranquilidad. ¿Cuántos casos estamos viendo que estando en sus casas ahí mismo, digo, no solamente han sido atacados, han sido así exterminados? Y entonces, esta situación, esta es la que creo que hay que cambiar, tiene que ver con el presente y de nada sirve en esta situación es que vemos que la mayoría de los trabajadores están ganando un salario mínimo alrededor de 1.524 soles. Y cuando se ha fijado este salario es interesante, solamente se fija considerando al individuo, como si nosotros fuéramos solamente individuos. Nosotros somos seres sociales, la parte social no tiene en cuenta, y la parte social es la familia. Los salarios mínimos debieran de ser salarios familiares, porque ese 1.524 soles alcanza para una persona. Cuando son 2, 3, debe de haber otras maneras. ¿Por qué si aprendemos de todos las cosas malas, por qué no podemos aprender las cosas buenas? Lo que hacen otros países que fijan teniendo en cuenta a la familia para que todos puedan. No solamente se trata de vivir, porque la persona que tiene dinero suficiente pues, puede educar a su hijo donde quiera. La persona que tiene dinero suficiente igualmente tiene más posibilidades de crear su propio empleo. Y al crearlo también alivia mucho en la sociedad, porque cada persona que cree empleo al mismo tiempo crea empleo para muchas otras personas. Y lo que se trata es que todos en la sociedad deben lograr empleo pleno. Hacia eso debemos de luchar. Entonces todo aquello que nos acerque a ese mundo en el
presente, creo que debe de ser reflexionado. Estamos viviendo en una realidad que está constantemente amenazada, pero amenazada no por cualquier hecho, está amenazada por la muerte, por el asesinato. Cuando leo estas estadísticas en el diario de la República, ¿verdad?, que publicó el 13 de abril del presente año, me he quedado tremendamente impactado. Que actualmente estemos hablando de, en los últimos meses, en el tiempo ya del penúltimo ministro del Interior, hacían un resumen y en ese tiempo alguien que decía que estaba haciendo tanto, resulta que habíamos tenido más de 4.000 asesinatos y más de 6.000 denuncias de extorsión. Y en ese tiempo, de ese penúltimo ministro, hemos tenido prácticamente 6 asesinatos diarios. Al mismo tiempo también se han venido registrando 49 prácticamente denuncias de extorsiones cada día. Estas cifras realmente conviene trabajarlas. Todos somos miembros de esta sociedad, a todos nos interesa lo mismo. Todos estamos buscando la paz social, todos queremos tranquilidad, todos queremos paz laboral, trabajar con tranquilidad. Entonces, estas cifras, si no nos llegan a decir algo, no llegaremos a hacer nada. Solamente el día que se convierta en una preocupación sana en el sentido, lo sano es cuando tú tratas de resolver eso, lo planteas como problema, no escandalizarte para escandalizarte, porque todo problema siempre, a la larga, tiene una solución en la medida que buscamos la solución de los problemas, indudablemente. ¿Qué panorama a futuro nos presenta el trabajo? Una mirada un poco desde nuestro medio. Notamos que el trabajo cada vez más se hace más vulnerable y el trabajo se hace también cada vez más incierto. ¿Por qué se hace vulnerable? ¿Por qué se hace más incierto? Hay dos causales en este momento muy importantes. Una es la criminalidad, indudablemente, de que hemos hablado hace un instante, y hay otro también. Son los avances, sobre todo, de la ciencia y de la tecnología. Estos dos colocan al mundo del trabajo en otra perspectiva. Davos ha dicho que el mundo del trabajo será a futuro mucho más autónomo de lo que es ahora. Y al mismo tiempo, sin carreras. ¿Qué significa esto? Cuando decimos más autónomo, las nuevas profesiones ya no van a ser necesariamente elaboradas por las universidades. Las nuevas profesiones van a ser elaboradas por las personas mismas, que van a ir creando sus propias profesiones, sus propias especialidades, su propia carrera, prácticamente. Y esto debido al mismo avance del conocimiento, el avance de las tecnologías. La inteligencia artificial, estamos viendo cómo en muchísimos lugares nos está supliendo, y lo que hacíamos antes ya no vamos a hacer. Y entonces encontramos que las profesiones, todas ellas van a ir evolucionando. Vamos a tener cada día nuevas profesiones, con nuevos roles, con nuevas tareas, diferentes a las que eran antes. Y todo el mundo estaremos y tendremos que desarrollar nuevas capacidades para adaptarnos precisamente a todos estos avances tecnológicos, a todas estas nuevas formas de hacer las cosas y de resolver los problemas. Sin embargo, es un mundo muy rico, y por eso en este mundo muy rico, indudablemente, un papel muy importante va a tener la innovación. Los que sean capaces de innovar, los creativos, tendrán un lugar muy importante. Pero no solamente los creativos, también todas aquellas personas que tienen mucha flexibilidad, porque para adaptarse, ¿verdad?, solamente van a sobrevivir a ese mundo que evoluciona a una velocidad muy grande. Ya lo vemos nada más con nuestros pequeños teléfonos celulares, como en un año o dos años, ¿verdad?, lo que teníamos antes, cómo queda tan obsoleto, y hoy día tienen tantas funciones, pero para aprovechar cada uno de ellos tenemos que estar aprendiendo constantemente, ¿verdad?, para conocer todititos los aplicativos y todas las bondades que tiene. Y ustedes notan cómo, ¿no?, las personas de edad, lo que ya somos de otra época, que no somos de la era digital, y nos vamos quedando muchas veces atrás porque no podemos ir, no aprendemos al ritmo de las circunstancias. Y entonces, esto es
va a ser cada vez más el pan nuestro de cada día, al punto que vamos a tener que buscar a futuro también algunas formas para no morir en ese vértigo de cambios vertiginosos. Es importante examinar en lo que es del futuro un punto muy importante. Todos hemos vivido la COVID no hace mucho. Pues bien, de acuerdo a las Naciones Unidas, COVID ha dejado a nivel mundial, en todo el mundo, prácticamente 94%, dice Naciones Unidas, han sido afectados por la COVID y podrían seguir afectándose todavía, no se sabe hasta cuándo. Algunos piensan que probablemente hasta el 2030 todavía las consecuencias del COVID podrían estar entre nosotros. ¿Y por qué motivo se da esto? Porque el COVID planteó una serie de cambios a nivel laboral, precisamente. Muchísimos cambios. Uno de ellos era el trabajo remoto, por ejemplo. Y hoy día, ¿verdad?, nos estamos planteando todas las empresas, las instituciones, el mismo ministerio, se ha tenido que plantear la necesidad de desarrollar uno y el otro. Al punto que muchos lo hacen ya en forma mixta. Pero estas adaptaciones vinieron a partir del COVID. Y esa vino para quedarse. Sin embargo, en el campo de la educación la dejamos, pero lo ponemos cuando nos da la gana. Como si la cuestión es, aquí se trata de resolver los problemas, ¿verdad? Por decreto ley, por un dispositivo y todo. Cuando misma Naciones Unidas dice, ¿verdad? Es importante lo que ha ocurrido, hay que reflexionar, porque hay que crear nuevas condiciones de trabajo que sea mejor en la que hemos tenido anteriormente. Por no tener esas condiciones ha muerto muchísima gente. Y entonces, ¿verdad? Si no hemos aprendido eso, yo no sé de qué otra manera vamos a ser capaces de aprender. Y por eso este día es muy rico para la reflexión de todo lo que ha ocurrido y que podría seguir ocurriendo. Porque los ataques de coronavirus y otros, las pandemias, es un fenómeno que tampoco no se ha ido. Es posiblemente vamos a seguir sufriendo algunas otras y, sabe Dios, hasta qué punto de peligrosas, igualmente como la hemos tenido ya a nivel mundial con la COVID. Y entonces hay que crear nuevas oportunidades. Se recomendaba que se crearan nuevas oportunidades, sobre todo crecimiento del empleo, que más gente tuviera empleo. ¿Para qué? Para que no sufriera, porque la gente que tiene empleo tiene ahorros y en tiempos difíciles puede hacer algo con sus ahorros. Mucha gente murió, no tenía ni siquiera dónde caerse muerto. Y esta situación casi lo hemos olvidado. Y es bueno recordarlo en el Día del Trabajo, porque es a través del trabajo que el ser humano no solamente, digamos, así adquiere dignidad, esa dignidad lo adquiere también a través de un salario justo y le permite a través de sus ahorros resolver los problemas que en la vida tendrá a futuro y que tiene que afrontar para él mismo y también para su familia. Hay tantos casos, cada uno de ustedes conoce, que mucha gente no sabía qué hacer, ni consigo ni con su familia. Fue muy rico la pandemia en cuanto a enseñanzas, pero si no somos capaces de aprender, sencillamente no aprendimos nada. Lo terrible, no hay que ser profeta, la situación se volverá a repetir de una manera más cruenta, se podría decir, en el futuro. Es importante reflexionar que hay muchas profesiones que van a desaparecer y que van a venir otras. Es importante que todos trabajan, se lo tienen que plantear, y los que no trabajamos también, porque igualmente nos tenemos que ocupar, porque el trabajo nos dignifica en la medida que nos ayuda a seguir desarrollando. No hemos terminado hasta el último suspiro, tenemos la posibilidad los seres humanos, y eso se hace a través del trabajo. Entonces, no solamente la clase trabajadora que está trabajando ordinariamente, sino también los que ya se han retirado, están jubilados, pero igualmente lo tienen que hacer. A futuro es importante ver cuáles son los campos de mayor desarrollo para el empleo en general. Los campos de mayor desarrollo van a ser las ciencias, igualmente las tecnologías. Todo lo que se refiere a las tecnologías va a tener también las ingenierías y el campo de la salud. Son 4 vertientes de desarrollo de nuevas posibilidades de empleo.
Es importante para los trabajadores, es importante los trabajadores como padres de familia que tienen que orientar a sus hijos, porque el futuro no se presenta de igual modo como se les presentó a ellos cuando eran jóvenes, sino hay nuevos panoramas en el futuro. Es importante también tener en cuenta que tenemos que seguir resolviendo el problema de la inseguridad, porque si la inseguridad sigue, no va a permitir que todo lo beneficioso mismo de la inteligencia artificial, que vino también para quedarse y ya está entre nosotros y que nos ayuda a resolver muchos problemas, nos facilita, nos ayuda a desarrollar, nos resuelve cantidad de situaciones, al punto que a mí me hace pensar lo siguiente. Estamos viviendo, cuando se habla del trabajo, veo que cada vez más la inteligencia artificial y toda esta robótica que se está desarrollando, resulta que los robots, en muchos de los casos, resulta que se están humanizando y humanizando más que el hombre. Y del otro lado, los seres humanos nos estamos deshumanizando, y esto es un gran problema que afecta al mundo del trabajo. Porque si el trabajo se deshumaniza, pierde el sentido. Porque a través del trabajo, como a través de la educación, que el hombre más bien se humaniza. Y en poco tiempo, ya me comentaba una señora, es increíble. Cuando entramos en la inteligencia artificial, la voz que se comunica con nosotros es más amable que el común de las personas, nos entiende mucho más, nos responde con tranquilidad, nos resuelve los problemas, y los seres humanos estamos haciendo todo al revés. Es necesario pensar eso, porque toda la robótica puede ser el mayor complemento del ser humano para facilitar y hacernos la vida de maravilla, pero solamente si nosotros en humanidad somos superiores a ellos. Y esto debemos de tratarlo de lograr. Indudablemente todo eso viene acompañado con el mundo del trabajo, porque es el trabajo finalmente el que crea la riqueza, y con esa riqueza se va haciendo el desarrollo de la ciencia, la tecnología y todo lo demás. A futuro necesitamos también lo que se nos viene, desarrollo de nuevas capacidades. Una de ellas, la más importante también, la de autoaprendizajes, vamos a necesitar cada vez más, precisamente para que seamos más autónomos. La única manera es tener la capacidad de aprender por nosotros mismos, porque medios los hay. Hoy día nadie puede decir yo no puedo conocer, yo no estoy informado, yo no sé nada. Todo tienes a la mano, pero hay que sentarnos y decir qué voy a escoger, qué puedo aprender, cómo me voy a desarrollar mejor en el campo que he escogido para mi desarrollo personal y el desarrollo de mi sociedad. Vemos que hay panoramas positivos, hay panoramas un tanto negativos, pero ese es el mundo del trabajo. Y es a través del trabajo que el ser humano crea nuevos horizontes. Quiero terminar con una idea que ojalá ayude. Sencillamente, todos los avances que se van a dar en el mundo del trabajo, en la ciencia, en la tecnología, todo eso será muy válido si hemos desarrollado en nuestra sociedad esa seguridad básica que nos permite vivir. Y todo ello se echará por la borda si finalmente no somos capaces de crear una sociedad donde podamos trabajar con dignidad de un lado, pero también al mismo tiempo con alegría, con gozo. Ese es el modo, cuando cada uno va encontrando ese lugar donde puede desarrollarse mejor y donde a través del trabajo tú te sientes feliz, es cuando el trabajo cobra sentido y el trabajo te sirve, te es útil, y no aquello del cual generalmente nos queremos librar. Y por eso algunos solamente piensan en vacaciones. La gente que se enamoró de su trabajo y sabe que en ese trabajo es feliz, es en ese trabajo donde logra desarrollarse del mejor modo, y al desarrollarse tú desarrollas la vida. Y entonces queremos apostar por este desarrollo de la vida a través del trabajo, porque para eso estamos en este mundo, y nosotros somos
los que tenemos mayor capacidad. Entre todas las especies, ninguno ha desarrollado tanto como el ser humano, pero si no desarrollamos como debemos, es posible en poco tiempo lo que hemos creado, las máquinas desarrollen más que nosotros y nos pueden desplazar en muchos campos, que ojalá que eso no suceda, porque la clase trabajadora que me escucha, espero no lo quiera permitir. Bien, yo soy Manuel Franco y esa ha sido la reflexión por el Día Internacional del Trabajo, dedicado especialmente a los que trabajan, los que no trabajan pero quieren trabajar en este su día.